Hoy vamos a ver cómo armar una PC de la manera más económica posible y con un procesador bastante decente como para después poner una placa de video y poder jugar. Bueno, antes de armar lo que tenemos que hacer es buscar una página de computación. En este caso voy a utilizar fullh4rd.com.ar, que es un local que está ubicado en Tucumán 587 en Galería Jardín, que ofrece muy buenos precios en componentes. Acá nos tira una parte de la página donde podemos armar nuestra computadora. Acá elegimos las piezas, elegimos un Intel 5400. Acá tenemos la refrigeración, no la vamos a usar, vamos a usar el stock. Vamos a usar un mother Asus y una memoria 4 GB DDR4 de 2400 que tiene hasta una disipación de aluminio. Acá elegimos un disco de 1 tera, uno solo. Acá tenemos otras opciones que no lo vamos a usar. La idea es utilizar la menor cantidad de dinero posible. Acá tenemos una fuente de 500 watts. Vamos a usar la más barata, no importa porque no vamos a agregarle ninguna placa de video ni nada que consuma mucha energía. Y acá elegimos el gabinete más barato. Acá saltamos, nos da la opción de seleccionar teclado, mouse, auriculares, coolers adicionales y demás. Y nos quedan 12.545 pesos, que es un monto muy razonable para la calidad de máquina que vamos a armar. Bueno, ¿cómo sabemos qué procedor utilizar? En este caso yo uso una página comparativa que se llama cpuuserbenchmark.com y acá la comparo con una computadora que yo uso para trabajar y para jugar, que es una i5 4440, y acá vemos que solamente tiene un 4% más de rendimiento que la que vamos a usar. Así que por el precio que tiene, que ronda los 4.000 pesos, es una excelente opción. Además, si le agregamos una fuente decente y además una placa de video como una GTX 1050, vamos a poder jugar a casi cualquier juego, incluido Fortnite, LOL y demás. Y además los últimos juegos que están saliendo. Así que la recomiendo mucho. Así que bueno, vemos que a veces le gana, a veces pierde en algunas cuestiones de rendimiento, pero es bastante bueno. Ahora vamos a pasar a la parte del armado. Vamos a ver ahí la caja con el gabinete, el disco rígido de 1 tera, vamos a ver la memoria, Ballistics, ahí tenemos el procesador, ahí tenemos la fuerte. Esta es otra, es una Falcon, pero en ese momento en que filmé el video no tenía el stock de la otra. Y este es el mother. Acá tiene un poquito de grasa siliconada, pero poquito, después como que se derrite. Igual habría que poner un poquito más. Y acá tenemos el procesador. Bueno, vamos a dejar el procesador acá. Este es el cooler. Tenemos los cables para conectar el disco rígido, el manual del MAD, la chapita trasera del gabinete y una tableta. Este es un package que tiene. El paquete tiene adentro esto que consume todo lo que es la humedad que pudiera tener el paquete, y el paquete es antiestática. Vamos por acá.
Lo más importante al abrirlo, este es el CD de los drivers. Lo más importante es el plano. Esto igual se puede ver por internet, pero esto lo que nos va a decir, por ejemplo, es dónde va posicionado el procesador, las memorias, los cables, sobre todo estos que son los cables, los de acá son los cables de energía que van a conectados al botón de encendido y al reset, y también la iluminación. Esta es la memoria. Esta viene con un pedacito de aluminio como para disipar el calor que pudiera generar, es de 4 GB. Y esta es la fuente genérica en este caso, Falcom de 500 watts, que no son reales, obviamente, no es un voltaje continuo. Bastante livianita a comparación de una fuente con watts que sean reales, pero bueno, para el escritorio alcanza y sobra. Ahora vemos de dónde lo vamos a tener que abrir. En este caso, como tiene el agujero de este lado, acá va a ir el mother y va a ir la chapita que habíamos visto. En este caso los tornillos son para abrir con la mano. Y acá sale la tapa. En este caso viene con un cooler que es bastante grande. Acá tenemos los cables que van a ir conectados al mother, el reset, el power. Ahí viene agarrado con un precinto de plástico, así que lo sacamos. Este viene con unos tornillitos, estos van a ir agarrados en el mother. Y cada uno de estos cablecitos está indicado, tiene una leyenda acá. Este, por ejemplo, dice Power SW. Este dice Reset SW y hay que ver en cuál vamos a tener que enchufarlo en el mother como para que reaccione cuando le ponemos la fuente. Bueno, primero hay que poner la fuente. La fuente va con unos tornillos agarrados acá. Esto es una plaqueta, en este caso no sé, pero en algunos uno lo retira y cambia el voltaje. Si uno le cambia el voltaje, lo único que va a pasar es que va a salir humo y no va a andar nunca más. Así que bueno. Abrimos los tornillitos que vienen con el mother. A veces pasa que con el gabinete, a veces pasa que no vienen los tornillitos con el gabinete, porque por X motivo no. Estos son los tornillitos. Lo que más conviene es ver antes de poner la fuente para no
para no romper la rosca. Esto es un metal bastante delicado el que viene en la fuente. En este caso no tanto porque es una fuente barata, pero mejor sacarlo y afuera probar a ver si coincide la rosca. Normalmente es una rosca genérica que va a coincidir con casi cualquiera, pero bueno, mejor agarrar estos que tienen cabeza cuadrada y no los planitos. Los planitos es mejor utilizarlos para el disco rígido, por ejemplo. Y bueno, hacemos coincidir acá. Y buscamos otro que tenga la cabeza cuadrada como esta. En este caso, como es una computadora de escritorio con 500 watts que no sean reales, es decir, con una fuente de 700 pesos, alcanza y sobra. Pero si uno quiere ponerle una placa de video más potente, como para jugar alguna clase de videojuego que tenga buena calidad gráfica, en ese caso hay que ponerle una fuente de mínimo 500 watts reales, si se puede 600, depende de cuántos discos rígidos vaya a tener, cuál sea la placa de video. Esto por lo general lleva 4 tornillos. Y el último. Listo. Acá va a ir conectado el cable de energía y este va a ser el interruptor. En el caso de los baratos esto tiende a romperse, así que mejor dejarlo siempre prendido. Estos van a ser los cables que van a alimentar todo lo que es el mother. Este último a veces viene separado, hay que hacerlo encajar en el plástico, así. Esto es bastante molesto. Diría que mejor la fuente, mejor esto, pero la verdad es que no. Por más que sea una fuente de 2000 pesos, por lo general esto es bastante... tiene poca calidad. Esto va por lo general en placa de video. En este caso tiene uno solo, así que seguramente vaya en el mother. Pero bueno, algunos tienen dos, como para alimentar una placa de video. Algunas placas de video no lo necesitan, otras sí. La GTX 1050, por ejemplo, creo que no la necesitaba. Y hay otras, por ejemplo la 1070, que sí lo necesitan. Bueno, ahora para hacer coincidir el mother, lo que hay que hacer es, siempre va a ir en estos tornillos. Van con unos puntitos como metálicos. ¿Y cuál tiene que ir? Este. Esto va, el lado roscado va en el gabinete y este va acá, como para sostener el tornillo. Lo primero que hay que hacer es ver que coincida. Vemos cuál de estos tornillitos coincide. En este caso vemos que son los que tienen la cabeza plana, como para agarrarlo. Entonces vamos a usar estos y estos, vamos separándolos acá. Tomamos varios que tengan la cabeza plana como para tenerlos a mano. Puede ser que alguno no esté muy bien hecho, porque bueno, son tornillitos baratos, a veces pasa que no quieren entrar. Y básicamente tenemos que hacerlo roscar acá, en esta parte. Tiene agujeros bastante claros y hay que hacerlo coincidir. Hay veces que hay que ponerle el tornillo y después hacerlo enroscar porque no quiere enroscar. Eso va a depender del gabinete. Hay gabinetes que son... Este, por ejemplo, resultó bastante bueno. Hay otros que salen por ahí el doble y sin embargo esta rosca acá no está bien hecha y hay que agarrar una pinza y agarrarlo de acá con la pinza porque no quiere entrar.
ponemos acá. Arrojamos todos, en este caso son 6. Por lo general esto no varía, la mayoría de los MAR son iguales. Listo. Y ahora hay que hacer coincidir esto con la chapita. La chapita esta va a ser el marco que vaya acá. Así que hay que hacerlo coincidir. Esto va a presión, entonces simplemente uno lo apoya acá. Va a presión. Ahora, esto lo vamos a sacar al final y es para directamente ponerle el procesador. Pero en principio lo que hacemos es tratamos de hacerlo coincidir acá. Acá vemos que cuando lo empujamos hace presión y se llega a ver, de hecho tiene otro color, son como de bronce, o sea que hay que apretarlo y ponerle un tornillo. Aunque esto tiene como una especie de resortito la chapita como para que no se vaya. Así que agarramos esos tornillos que habíamos separado y tratamos de hacerlo coincidir. Esto muchas veces termina siendo lo más difícil de todo. Acá no se puede ver muy bien porque necesito las dos manos. ¿Podríamos sacarle la chapita? Sí, podríamos sacarle la chapita. Pero bueno, dejaría pasar, quedaría como una holgura y entonces bueno, lo mejor es ponerlo. Si no, la chapita tampoco no se murió nada, se puede poner sin chapita. Listo. Y en este caso le ponemos los 6 tornillos que lleva. Con 2. Lleva otro acá. Puede pasar que algunos de estos tornillos no sean de mucha calidad y lo que pasa es que la rosca se coma y bueno, con que falte uno no pasa nada. En este caso coincidieron todos, anda todo perfecto, pero bueno, podría haber, ahí quedaron todos bien enroscaditos. Acá y acá. Y acá falta uno más. No hay que darle mucho porque si no se parte, es un pedazo, no deja de ser un pedazo de plástico, así que mejor darle poco y que no se reviente. Ahora, antes de poner nada, hay que hacer coincidir esto con los cables de energía y de los LEDs delanteros. Y para eso hay que ver el manual del MAR. Todos los MAR son distintos. La mayoría son bastante parecidos, pero bueno.
Acá vemos que dice front panel, o sea que es el panel frontal. Y además cada uno tiene un numerito. En este caso sería el 8. Acá vemos que dice sistema de panel conector de 10 pins del panel frontal. Este conector, las funciones montadas en el chasis delantero. Ahí se llega a ver abajo, dice más HDD, LED y reset. Esos son los tres que hay que conectar. El LED va a ser el LED frontal, el HDD sería el del disco rígido para que cada vez que lee el disco rígido muestre la lucecita, y el reset sería el que uno aprieta el panel frontal y se resetea la máquina. Bueno, acá tuvimos un inconveniente. En este caso vemos acá que el panel frontal está en la parte que dice 8. ¿Qué pasa? Cuando uno va a la parte 8, normalmente uno va a la paginita del manual y el punto número 8 y se lo dice. Bueno, acá pusieron, si uno no está muy despierto, lo que tiene que hacer es escanear el código QR, y a partir de ahí van a entrar a una página que hay una lectura en chino, y la página en chino les va a terminar diciendo cómo se conecta. Acá tienen panel frontal y tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos Power LED más, Power LED menos, HD LED más, HD LED menos, tierra, Power. Así que genial, ahora lo podemos conectar. Bueno, ahora que ya sabemos dónde va cada uno, los primeros que vamos a conectar son el Power LED más y Power LED menos, que acá están señalizados Power LED más, Power LED menos, así que van a ser los superiores. Ahora vamos a conectar el HD LED más y menos. En este caso está en la parte de abajo el más, así que bueno. Y ahora nos quedan el cable de reset y el cable de power. Bueno, como vemos acá, la parte de arriba es de power, así que vamos a conectar el de power en la parte superior. Y el reset en la parte inferior. Bueno, ahora tenemos que conectar el USB 3.0, que en este caso está señalizado acá. Hay que ir a la parte de los números y ver cuál dice USB 3.0. En este caso es este, tiene una ranura en la parte superior, así que solamente entra de una manera. Acá tenemos el conector, acá vemos la ranura y va a ir acá. En este caso vemos la ranura que va del lado de arriba. Y hay una sola manera de ponerlo, gracias a la ranura. Esto es para evitar que la gente lo ponga mal y que no funcione, o que rompan los pines porque no coinciden. Listo. Bueno, ahora tenemos que conectar el audio frontal. El audio frontal es este. Este es lo mismo, tienen que ir a la parte de acá y se va a ver que el 14 dice audio frontal. Y en este caso, acá está señalizado dice audio, HD audio.
Así que vamos al número 14, que es el que está en la esquina inferior. Uno de estos es ciego, no tiene. Así que hay que hacer coincidir al ciego que está en la parte superior. Listo. Y ahora el 11 puede ser cualquiera de estos dos. Eso porque algunos gabinetes tienen más puertos USB. En este caso vamos a conectarlo en uno. En este caso también tiene uno ciego, que es el inferior derecho. Así que tenemos que hacerlo coincidir. Acá tenemos este que es el ciego, así que lo vamos a poner así para que coincida, que sea el inferior derecho. Listo. Bueno, ahí tenemos conectados todos los cables. Bueno, en este caso, este gabinete tiene este pin de energía que corresponde al cooler que está acá, y otro que está en la tapa, con lo cual está buenísimo si uno quiere poner una placa de video. En verano no lo va a sufrir, va a bajar un poco la temperatura, así que es genial. Así que bueno, esto lo tenemos que conectar a cualquiera de estos pines de energía, es lo mismo. Ahora, tenemos que buscar primero los que le van a dar energía al MAE. Tenemos, primero vamos a conectar este. Es de 4, tiene una figura, algunos son cuadrados y otros son como cuadrados y ovalados, y entran de una sola manera. Tiene acá una trabita que uno la presiona y va a coincidir acá. Tiene justo esa trabita, va acá, como para que uno no se equivoque, y se empuja hasta que hace clic. Y este es el otro, que tiene uno que a veces se sale, es medio molesto. En este caso es de bastante buena calidad. Y lo mismo, este tiene un pin, un clip de plástico, y va a coincidir con el clip este de plástico. Entonces se hace coincidir. Es imposible ponerlo del otro lado. Y se empuja hasta que suene. Y listo, ya está. Ya terminó. Bueno. Ahora, ya que estamos, vamos a tomar uno de energía, que podemos tomar, por ejemplo, este. Tenemos uno que es macho y uno es hembra. Este viene de una manera muy inteligente, tiene acá hembra y acá macho. Así que si tuviéramos otra fuente con otras conexiones, podríamos conectarlo igual. O podemos sacar energía también de acá, así que genial. Ya tenemos conectado el cooler delantero. Bueno, ahora vamos a ver cómo poner el procesador. Viene en un blister. En este caso hay una parte que es distinta, como para que se pueda abrir. No hay que tratar de abrirlo con el cuchillo ni nada, porque es bastante delicado. ¿Y cómo va? Afortunadamente tiene una sola posición para ir. Acá tiene una imperfección, es como que está comido el plástico. Y ahora vamos a ir acá. Bueno, primero hay que sacar esta tapa de plástico. Se tira de acá y se levanta. Y esto lo que va a hacer es sacar este pedacito de plástico, que es lo que cubre todos los pines. Esto va a presión. Lo tiramos. Y esto solamente puede ir de una manera gracias a esa imperfección que se había visto. Estos planos son pines que tienen que hacer coincidir con estos. Antes eran pines como que sobresalían, que era más fácil dañarlo, pero bueno, ahora por suerte cambió. Y bueno, simplemente se apoya delicadamente y listo. Si se puede ver acá, esas imperfecciones coinciden y es imposible ponerlo mal. Es imposible.
hay que ponerlo de prepo y bueno, obviamente no va a andar bien. Y ahí simplemente se cierra. Tiene que entrar esto acá y después se empuja. Hay que hacer bastante fuerza y se cierra. Y listo. Ahora solamente hay que hacer coincidir el cooler acá. El cooler viene previamente, por lo menos esta versión de Intel, viene previamente con grasa siliconada. En este caso tenemos es un procesador con un socket 1151 que vi que tenía bastante buena performance por el precio que tenía, así que bueno, esta fue la mejor opción. Y bueno, básicamente esto tiene unas trabitas plásticas. Se empuja y se gira para que trabe. Es muy fácil de darse cuenta porque cuando uno gira, si uno tira y se sale, quiere decir que es para el otro lado que hay que girarlo. Así que también es imposible, digamos, que esa prueba de tontos. O sea, prueba mía. Esto también muchas veces hace ruido, el cooler es muy común. Entonces esto hay que estirarlo un poquito y quizás hasta sacarlo. Después se puede poner con una especie de precinto o esos seguritos que vienen a veces con el pan. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque si no esto va a rozar con el cooler y hace ruido bastante molesto. Más que nada la molestia del ruido, no es que tampoco lo vaya a arrancar porque tampoco, en tal caso hace ruido, bueno, uno se va a alarmar. Así que bueno, esto lo sacamos de acá, como para que tenga más espacio para llegar al conector que va a darle energía a este cooler. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el cooler. Vamos a sacarlo de acá primero, para tener más espacio. Y si bien esto ya tiene grasa siliconada, yo siempre trato de poner un poquito más, no sin, digamos, sin zarparse. Un poquitito porque si no rebalsa y es un desastre. Entonces simplemente se aprieta un poquito en el centro y a mí me gusta esparcirlo. Esto lo que va a hacer que haya un contacto entre este pedazo de aluminio y el procesador. Entonces va a transmitir todo el calor. Con el tiempo esto se va a resecar y bueno, obviamente que hay que reemplazar. A veces la computadora empieza a andar lento. Cuando enciende anda bien y después con el tiempo empieza a andar lento. ¿Y qué es? Es que no tiene grasa siliconada. A veces puede hacer hasta que se apague la computadora. Así que bueno, lo que hacemos es lo apoyamos acá. Esta es la parte del procesador que tiene que hacer contacto. Primero vamos a buscar el pin conector. En este caso ya lo tenía individualizado. Es el de acá. Lo mismo, esto está individualizado en el manual. Acá dice CPU fan. Y solamente hay una manera de ponerlo. También tiene una mueca. Y solamente se puede poner con la comisura esta, con esta imperfección de plástico del lado de arriba. Listo. Y una vez que lo ponemos, esta grasa no es que se cae, sino que queda bastante, permitiendo que uno lo pueda modificar el lugar sin que se caiga todo. Entonces obviamente que el logo de Intel tiene que ver siempre del lado de este lado, que es donde va a estar parada. Y lo apoyamos despacito, tratando de hacer coincidir con los agujeritos donde va esto. Cuando lo apretamos ya se traba. Bueno, en este caso ya estaba listo. Uno tira y no se sale. Hay que tirar también delicadamente. Y hay que tocar acá abajo de este segurito para asegurarse de que está bien puesto. Igual uno se va a dar cuenta porque si uno hace así ya se sale.
Para sacarlo simplemente hay que girar esto, así, que es para el único lado que puede girar, para el lado izquierdo, y se tira y ahí automáticamente sale. Si no, se vuelve a hacer así, o se empuja como hice yo, y que hacía clic y listo. Bueno, ahora lo que falta también es poner la memoria. En este caso le vamos a poner 4 GB marca Ballistic, que tiene una parte recubierta con aluminio como para que disipe mejor el calor. En este caso también, esto no está en el medio, sino que está tirado un poquito para el costado, como para que uno no se pueda equivocar. Y se puede poner en cualquiera de las dos ranuras. Esto lo podemos tirar para acá, se puede agarrar de un precinto, con un precinto de acá para que no toque, o si no se puede atar a una parte, pero bueno, a mí me gusta siempre dejarlo por afuera con un precinto. O suelto mismo, que no hay problema, no se va a meter. En cambio uno cuando lo deja en las trabitas que viene de fábrica, como siempre tiene una gran tendencia a tocar acá. Así que bueno, esta es la ranura. Esto va a depender según el mother, pero bueno, lo que hay que ver es que coincida la ranura. En este caso, tiene que ir así. Esta parte tiene una trabita, se empuja y permite que ingrese. Esto es así hace por lo menos 20 años. Y uno la desliza hacia abajo y cuando la aprieta se traba. Ahí hizo clic y trabó. Y del otro lado también. Perfecto. Ahí quedó perfecto. Ahora hay que conectar lo último, que sería el disco rígido, que en este caso elegimos uno más marca Western Digital de 1 TB. Normalmente tiene una ranura acá para varios discos rígidos, pero en este caso es muy chiquito, evidentemente está pensado para que uno ponga discos de estado sólido, así que hay que ponerlo acá. Lo pusimos por acá, hay bastante espacio y vamos a agarrarlo con tornillos acá. No se puede agarrar de los dos lados como antes, pero realmente no es necesario. Así que vamos a agarrar 2 tornillitos que conviene antes probar en el disco rígido a ver si va a enroscar o no. Lo agarramos con cuidado. Vamos a poner primero uno y después deslizamos el otro. Listo. Ahí lo vamos a deslizar para atrás. Y ahí vemos el otro agujerito. Como en este caso no le vamos a poner tornillos del otro lado, mejor apretarlo lo más posible, sin llegar a barrerle la rosca. En este caso vamos a usar este cable SATA, porque va a bajar. Entonces, para que sea más sencillo para nosotros, lo vamos a conectar acá. Listo, se empuja hasta que hace clic y hay que conectarlo. En este caso lo mismo, hay que fijarse en el manual cuál es el que corresponde al disco rígido. Acá vemos que tenemos varios. Vamos a buscar acá en el listado. Acá dice hard disk, así que podemos conectarlo en cualquiera del 6, que en este caso son 3. Esto también solamente va conectado tanto en el disco rígido como en la parte del mother, solamente de esta manera. Como para que no tiene acá una parte de plástico que le falta, como para que ingrese sí o sí ahí. Lo empujamos hasta que hace clic y listo, ya está conectado. Y ahora la parte más difícil en este caso, porque no tenemos mucho espacio, va a ser conectar la otra parte, que es la parte de la energía del disco rígido. Esa era la parte para que transmitan los datos.
Bueno, tuvimos que correrlo para acá porque no llegaba el ángulo como para que ingrese, así que lo pusimos un punto más para allá. Esto según el gabinete va a variar, algunos va a ser más sencillo que otros. Listo. Ahí entró. Bueno, ahora lo que hay que tener cuidado es que los cables estos no rocen el cooler del procesador. Y listo, ya tendremos la computadora armada. En caso de querer poner una placa de video, va acá. También lo mismo, tiene una ranura que es distinta como para que tiene acá una línea como para que no se ingrese mal, digamos. Y la parte trasera, estas chapitas simplemente se arrancan, se empujan y salen. Así que a partir de acá se va a conectar el HDMI. Y si no tenemos placa de video, como en este caso, acá tenemos el salida HDMI para conectar a la televisión o el clásico VGA. Acá tenemos teclado y mouse o cualquier USB y acá tenemos la conexión del micrófono, parlantes y entrada de audio. Ahora simplemente le ponemos la tapa de un lado y del otro y listo. Y bueno, ahora ya tenemos que ponerle la tapa final. Esto va con unas ranuras. Acá van los tornillos. Acá tenemos el cooler. Y acá tenemos el cable. Primero tenemos que conectarlo a la energía. Así que tomamos, en este caso, tomamos el macho de acá y lo conectamos a la hembra. Y simplemente empujamos. Listo. Y esto tiene que ingresar en las ranuras. Simplemente se empuja, fijándose que no haya tocado nada en el cooler. Se empuja. Tiene que estar salida para acá y ahí se empuja para acá y encastra. Y ahora en este caso, como tiene estos como ayudadedos, bueno, en este caso, como es un gabinete bastante bueno, o sea, era el más barato que había, pero bastante bueno, no solamente tiene este cooler lateral, sino también el delantero, sino que además tiene otro espacio para que se le ponga otro cooler más, en el caso que uno tenga una placa de video muy potente, y hasta tiene esto como para sacar cables por atrás, algún USB más, porque el madre tenía para poner otro USB, así que bueno, está genial. Y ahora solamente hasta acá tiene una respiración, que también está muy bueno para el flujo de aire. La verdad que está muy bien diseñado. Y esta sería la parte frontal. Este es el botón de encendido, este es el de reset. Acá tenemos los dos LEDs que van a prender. Acá tenemos el USB 2.0 y este es el azul, el 3.0. Y acá tenemos uno que no está señalizado cuál es, así que habrá que tocar alguno de los dos. Uno es un micrófono y otro es la salida de audio. La idea con este video fue armar una computadora de cero en tiempo real, hubo muy pocos cortes y bueno, mostrarles que ustedes pueden armar una computadora de muy buena calidad y bueno, se garantizan que la computadora va a estar bien armada, con la grasa siliconada adecuada y además que las cosas van a estar adentro de la PC. Muchas veces uno manda a armar una computadora, le dicen una cosa y resulta que después adentro tiene otra. O también tiene algún daño o algún empalme de cables o algo así, o son cosas de segunda mano. En cambio, de esta manera uno abre las piezas, la arma y se asegura que está perfecta. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o pregunta o sugerencia, veo los comentarios. Muchas gracias.